Muy buenas tardes amigos del mundo. Les habla como siempre Goura Prinswami, grabando directamente en Sudamérica, Lima, Perú, desde mi tienda Casa Santa, el artículo de la India, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Goura Mandir, Centro Piloto para la Educación y la Formación de la Conciencia. Esta bella tarde otoñal, extraña, ya que hace 3 días súbitamente empezó el invierno limeño con su garúa, su llovizna durante toda la noche, toda la madrugada, pues no deja de ser hermosa, ya que tenemos pues la presencia de nuestro ilustre doctor en leyes, Gustavo Guillén López de Castilla. Pues lo tenemos presente en una tercera conferencia que él nos está brindando, gracias por su gran misericordia y el tiempo que nos dedica a nosotros, con una conferencia que va a dictar acerca de hacia el equilibrio. Es un título en sí mismo supremamente hermoso, porque todos estamos en eso, todos estamos en ese camino desde encontrar la mesura, buscar nuestro equilibrio para sopesar pues este mundo y sus embates y todas las pruebas que nos trae la vida, que es lo normal. Pero muchas veces no andamos en esa búsqueda de equilibrio, más bien andamos en los extremos, o andamos de una manera muy pendular y la verdad que eso nos trae muchos estragos. Entonces el aporte que lleva el doctor, para que ustedes sepan, él es egresado y graduado en la Universidad Mayor de San Marcos en el año de 1982, creo, doctor. 88, graduado en el 88 en leyes. Tiene 2 posgrados, una en civil, creo que es. En civil y comercial. Civil y comercial, ¿no? Otro en derecho romano, bueno. Y otro en derecho romano. También el doctor domina 7 idiomas, es juez de la corte y por 10 años se dedicó a la docencia, catedrático en diferentes universidades. También estuvo viviendo por su trabajo en Europa, en Inglaterra tal vez, y otros países de Europa, y ahora pues sigue ejerciendo su profesión como doctor en leyes, pero más aún es una persona que, se lo puedo decir abiertamente, en verdad es un miembro de mi familia, es nuestro abogado, por decir así, de cabecera, pero más que eso es un miembro de la familia. Él visita mucho nuestra casa, la casa de nuestros suegros, en un museo, en sitio en el centro de Lima, y pues cualquier consulta que se nos presente, pues a ojos cerrados, pues lo llamamos al doctor Gustavo Guillén. Sin más preámbulo, pues lo dejo al doctor Guillén, pero antes, doctor Guillén, era que hay un espacio que cantamos unos mantras, que es importante para las conferencias. Entonces paso a los mantras y de ahí le damos la bienvenida al doctor Gustavo Guillén. Desde ya, muchas gracias por su presencia y su participación a todos mis amigos del mundo, que esto lleva como nombre Jagat Bandhu, que significa amigos del mundo. Jagat Bandhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sharavasti Deve Gauravani Pracharine Nirvishesham Sunyavadi Prachatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yaya Dvaita Gadara Srivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yaya Radha Mohan, Yaya Radha Mohan, Yayo 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 Radha Mohan. Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Radhe, 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 Radhe. Este programa está dedicado para este hermoso día, el jueves 4 de mayo, estamos celebrando Nishinga Jayanti o Nishinga Chaturthi. Hoy día se celebra la aparición del señor Nishinga, el protector de la devoción, el protector del corazón de los devotos. Con ustedes el doctor Gustavo Guillén López de Castilla, humanista y catedrático. Muchísimas gracias. En realidad, ¿no?, si bien el tema se presta para verdaderos filósofos y no para quien habla, ¿no?, por lo menos el título ha sido y ha querido ser modesto porque esos serán sus alcances. Seguramente los seres humanos no podemos alcanzar el equilibrio en el sentido, ¿no?, de una suerte de término medio. Pero podemos dirigirnos hacia Él. Podemos dirigirnos hacia Él como nos dirigimos quizás a alguna virtud. Para poder aproximarnos a la idea de equilibrio, quisiera partir, ¿no?, por decirles lo siguiente, ¿no? No hay entre nosotros, para hablar de Él, una verdad absoluta, ni en Oriente ni en Occidente. Aristóteles decía en su metafísica, ¿no?, que, y esto quizás podría representar la idea de algún desengaño que hubiese tenido, ¿no?, que la filosofía no tenía ninguna utilidad. Esto en Occidente, por ejemplo, ese gran maestro de Occidente lo decía. Pero podría hablar de un maestro de Oriente. Un maestro de Oriente como Ibn Khaldún, el gran historiador árabe, que en su libro llamado De la evidencia, ¿no?, nos decía que no se puede confiar en los hombres de los libros, es decir, en los, digamos así, intelectuales, toda vez que su falta de vida práctica, ¿no?, hace a veces inasible, hace a veces inalcanzables sus posturas. Por ese motivo, y para poder aproximarnos a la idea de equilibrio, solamente a la idea, ¿no?, yo recuerdo, y ustedes seguramente lo recuerdan también, haber leído, ¿no?, que en física se define el equilibrio aproximadamente así. Se dice, es el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de sentido contrario. O sea, un cuerpo es estable, ¿no?, porque dos o más fuerzas que se oponen entre sí, que sean aproximadamente iguales, ¿no?, lo tienen detenido o inmovilizado. Pero eso es equilibrio, ¿no?, en un sentido material, en un sentido físico. Mas nosotros vamos a hablar, ¿no?,
de la idea de equilibrio, tratando de aproximarnos a ella nada más, ¿no? En un sentido más bien mental, espiritual. A ese propósito, ¿no? Nosotros debemos decir lo siguiente, que hay en el saber, cuando utilizamos esta palabra que en realidad es sumamente extensa, hay en el saber, ¿no?, una cierta gratuidad. Gratuidad en cuanto a que es carácter suyo, ¿no?, ostentar muchas, no solo presuntas verdades, sino también conjeturas, esfuerzos de especulación. Y esto puede deberse a que la psique humana no se deja modelar totalmente. La psique humana nunca está totalmente modelada. La psique humana es una especie de masa móvil. Es una masa transformable. Unos días parece extenderse y otros días parece ensancharse. Esa variedad, ¿no?, en la psique humana da a entender que la cultura, en el sentido del enriquecimiento personal o enriquecimiento social, no es un corsé, no es una faja. Es antes al contrario, o sea, no es pues entonces algo así como una muralla, ¿no? Antes al contrario, más bien, es una tendencia acumulativa. Es un esfuerzo acumulativo. Un esfuerzo mental, un esfuerzo material, pero acumulativo. No obstante que dentro de esa acumulación van elementos muy diversos entre sí. A veces como pudiéramos decir nomás, caóticos. En determinados momentos, especialmente en que podemos sentirnos desengañados, ¿no?, chocados con la realidad, podemos advertir justamente cierto caos, ¿no?, que parece envolvernos. Pero también hay momentos de paz, hay momentos de tranquilidad, instantes de sosiego. Hasta el más, llamémoslo así, hasta el más vil de los hombres sometidos o el más poderoso señor, ¿no?, en algún momento tienen momentos así. En algún momento los tienen. Nadie puede dejar, y en realidad nadie deja de tener, ¿no?, un momento así de tristeza o sentimiento de infortunio, ni tampoco deja de tener una sensación de alegría o recuerdo de un evento de alegría. La vida es variada, sin que eso vaya a significar, ¿no?, relativizar las cosas al punto de decir que todos merecen una mala vida, por ejemplo. Antes al contrario. Pero vamos a seguir ahondando. En el sentido de lo que dije, ¿no?, de que la cultura no es algo ya modelado, ni es tampoco un corsé, ni una muralla, debemos decir que afronta muchas dificultades, principalmente dificultades quizás, ¿no?, que por razón de las comparaciones que hacemos, a veces nos pueden producir malentendidos. Quien les habla, si vale la pena seguir en algún momento su palabra, ¿no?, quien les habla, ¿no?, ha querido siempre tratar de entender por qué nosotros nos dedicamos tanto, por ejemplo, a calificar las cosas. Y calificamos básicamente comparando las cosas. Distinción que hace en realidad más o menos cualquier persona, con cierta aproximación y que tiene, por supuesto, sus altibajos. Tiene sus altibajos conforme a las consideraciones de su propia experiencia. Pero fíjense, yo leyendo, para que vean que en algo vale también, ¿no?, el saber antiguo, y para citar ya a otro autor, ¿no?, yo recuerdo a Paulo Orocio. Este señor era un teólogo cristiano, vivió en el siglo V después de Cristo, ¿ya? Y cuando, como les decía, ¿no?,
buscando saber las razones del poder comparar y la utilidad, porque el comparar y el distinguir son cosas fundamentales en nuestra vida para poder dar palabras a cada una de las cosas, palabras asignar a cada uno de los hechos, ¿no? Me han servido siempre de guía y las voy a repetir en forma resumida, ¿no? Decía, para mí Orocio, mejor que nadie y mejor que muchos filósofos u hombres espirituales modernos, ¿no? Decía lo siguiente, ¿no? Lo que se compara no ha de ser nuestro sentido inmediato de los males presentes con recuerdos agradables de lo pasado, sino un acontecimiento con otro, prescindiendo de la tendencia natural que impide conceder la misma importancia a un hecho anterior que a un hecho actual. Lo que decía en buena cuenta Orocio, tratando yo ahora de entender sus palabras, ¿no? Es que debemos tratar de conservar el equilibrio. El equilibrio, ¿no? En el siguiente sentido, no importando los frutos que nuestros actos tengan, ¿no? Este equilibrio es fundamental en el sentido de no llegar a los puntos de, por un lado, pasión extremada ni moderación extremada para tratar de vivir y convivir. Considero que el mayor bien es justamente la búsqueda por un lado, y quizás alguien que tenga 1000 veces más capacidades que quien les habla en este momento, lograr dentro de su persona ese equilibrio. Entonces parece fundamental ese logro, más allá, decía, de las consecuencias. Sin embargo, debo también decir, ¿no?, que esta afirmación no es, por supuesto, de origen personal, no es invento mío, ¿no? Yo la he leído en el Gita con anterioridad, pero lo que sucede es que he alcanzado, y lo digo con muchísima modestia, esa misma convicción. Pero esa convicción solamente se alcanza en la libertad, que es el fundamento de las verdades. Fundamento de las verdades, ¿no? La verdad se alcanza gracias a la libertad, entonces resulta un fundamento de su logro. Y por eso el libre albedrío es justamente la búsqueda del alcance de esa verdad. No la libertad entonces por la libertad misma, sino la libertad para ser, para no ser, para hacer y para no hacer. Pero entonces esto es superior. La búsqueda del equilibrio es superior a la razón misma. Superior a la razón misma, porque ésta generalmente, ¿no?, tiene una ley de rigidez, ¿no? Nos impone ver en un oriente, pero nos niega la búsqueda de elementos que le puedan ser ajenos y los califica de sin razones, los califica de ilusiones, de plena subjetividad, llamaríamos ahora ya en el mundo occidental. La razón y la sinrazón deben ir juntas, deben estar acompañadas. Cuando decimos sin razón, no nos estamos refiriendo a palabras, ¿no?, de la ciencia médica como locura, demencia, enajenación. Estamos hablando de la ilusión humana, palabra la más cercana posible a esto que decimos sin razón. En realidad, obviamente, la propia expresión que digo está mal compuesta. Pueden, sin embargo, leerla en muchos diccionarios, pueden leerla en libros de técnica médica, pero en propiedad, ¿no?, la razón debe convivir con la ilusión, aunque se le pueda dar también a la ilusión, ¿no?, otros matices y llamarla mito, como cuando, por ejemplo, los estudiosos de filosofía aducen
¿no?, que la filosofía es producto del empleo de la razón y de la derrota de los mitos. En realidad, los mitos nunca se derrotan. Ellos pueden escabullirse. Son suficientemente maleables. Aquellas cosas que parecen estar fuera de la razón, que así las llamamos, sean ilusiones, mitos, aunque las llamemos ideas vagas, son parte de nuestro compromiso como persona. Ese compromiso como persona que tiene, por supuesto, una dificultad, pero es una dificultad muy humana. La dificultad radica, ¿no?, en que unos elementos y otros, la razón por un lado, el mito, la ilusión por el otro, ¿no?, son aspectos que autorizan a manifestar que el hombre no tiene la coherencia que a veces se le atribuye. El hombre es un ser contradictorio. Somos contradictorios. Somos no coherentes definitivamente. A veces uno leyendo libros como los de economía, como los de la vida social, ¿no?, observa discutir, ¿no?, de si cuál puede ser el factor que predomina en el ser humano. Unos dicen, por ejemplo, el factor material, económico. Otros dicen el factor de la conciencia, que todo lo gobierna. Otros dicen, ¿no?, que la disputa social, los conflictos. Muy bien. Pero justamente cualquiera podría pensar, y si llegamos avanzando con seriedad, ¿no?, podemos hacer una conclusión provisional acá también, ¿no? Si el hombre fuera suficientemente coherente, uno de esos factores numerosos que puedan ser, o bastaría que fueran dos, ¿ya?, sería siempre a lo largo de su vida y a lo largo de la vida social en general predominante. Es decir, habría un factor o dos entre tantos, ¿no?, que fueran siempre, en todo tiempo, en todo lugar, universalmente dominantes. Y yo pregunto, o nos podríamos preguntar, ¿no?, si decimos que el hombre es incoherente, ¿podemos decir que el hombre puede sostener un solo factor o dos entre tantos factores como factores predominantes para siempre? ¿Y que siempre ha sido así? La respuesta es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Justamente, si aceptamos la incoherencia del hombre, de que el hombre es un ser altamente contradictorio, de que no le ha bastado la razón, sino que tiene del lado el mito, la ilusión, los ideales, las ilusiones, perdón, entonces puedo decir, no puedo hablar de su coherencia, debo hablar de sus contradicciones. Y si el hombre es contradictorio, ¿cómo puede sostener que uno o dos factores entre tantos factores son los dominantes siempre y para siempre, en todas partes y en todos los medios sociales? Eso no se da. Aquellos entonces, por ejemplo, que han tenido la ilusión, ¿no?, de que el factor económico es dominante en la historia y el único, o el factor de las luchas, o el factor del amor, aunque pueda ser también un alto ideal, ¿no? Es decir, que cualquiera de esos factores u otros más puede ser el único, el dominante, el que mantiene la uniformidad, ¿no?, está largamente equivocado. Porque el hombre no es capaz de sostenerse a sí mismo. Entonces, mal puede decir que es coherente y que puede hacer que un factor predomine sobre los demás siempre. Al contrario, estos se alternan. La lógica nos hace pensar así. Los factores se alternan, ocurren en ellos altibajos. En determinados momentos unos predominan sobre los otros, o finalmente ninguno. Por esa naturaleza del hombre, por esa naturaleza contradictoria, por esa naturaleza inquieta,
el hombre es un ser inquieto. ¿Cómo entonces decir, ya que el título de lo que estamos hablando es hacia el equilibrio, ¿no?, que el hombre pueda lograr en su vida un equilibrio? ¿No es acaso dudoso lo que digo yo? Fíjense que al comienzo yo cité a dos autores que justamente decían que los intelectuales son discutibles, que la filosofía no sirve, justamente por la incoherencia humana, por las contradicciones del hombre que hace que esos altibajos, ¿no?, nos coloquen en una situación permanente, ¿no?, de discusión con nosotros mismos. Esas incoherencias que hacen que la vida sea difícil casi siempre. Por esta razón, mientras algunos sostienen, por ejemplo, un ideal de progreso indefinido, o lo han sostenido, porque el día de hoy no creo que muchos lo puedan sostener, otros antes bien han sostenido, ¿no?, terminadas algunas coyunturas y antes de pasar a otras, ¿no?, tesis catastróficas, es decir, tesis según las cuales no era o no es el fin de una época ya, sino es el fin del mundo entero. Constantemente escuchamos, ¿no?, el peso de la propaganda que nos dice, ¿no?, o que nos decía, por ejemplo, y lo recuerdan ustedes mejor que yo, quienes más experiencia tienen, el año 2000 será el fin del mundo. La pandemia de hace 2 o 3 años, ¿no?, es resultado de la maldad y el mundo con ella terminará. Eso es pan de cada día en los tiempos de crisis coyuntural, tiempos por supuesto de inestabilidad que producen casi mecánicamente en algunos, ¿no?, la inestabilidad de sus propias ideas, ¿no?, y una especie de oscuridad respecto del camino que tendría uno que seguir. Entonces la idea de alcanzar un equilibrio es fundamental para nuestra vida, porque la idea de equilibrio supone no el contacto entre la pasión y la moderación, sino antes bien, ¿no?, la pugna entre esos dos términos, que viene a ser quizás el hallazgo de las primeras luces del ideal de equilibrio, el hallazgo de las primeras luces. Muy bien. Al decir todo esto, también podemos sostener lo siguiente: no es el equilibrio algo fácil de alcanzar, así como tampoco es fácil de alcanzar, dicho sea esto con seriedad, la explicación de una cosa a veces o la comprensión de la misma cosa. Aquí voy a diferenciar ambos objetos ideales, ¿no? Explicar es preguntarse por una causa y procurar su establecimiento. Por eso la palabra explicar, ¿no?, en su origen latino, lo que quiere decir es desenvolverse, desplegarse. En cambio, comprensión, ¿no?, la palabra comprensión tiene una etimología inversa. La palabra comprensión viene de comprimir, en orden a la idea de establecer el sentido de algo sin necesidad de ser desenvuelto. ¿Y por qué tengo que diferenciar eso acá? Diferencio eso acá porque el hombre más, y aquí quiero asentar algo y luego trataré de probarlo, el hombre, más que asentarse sobre explicaciones, debería tratar de asentarse sobre su propio sentido. Es decir, es útil buscar las causas y por ende la explicación de algo. Es útil, sí, pero es más profundo, ¿no?, y liberador en realidad, ¿no?, establecer su propio sentido. Es decir, conociendo hasta donde sea posible para cada uno, para todos,
conociendo la propia conciencia, ¿no? Procurar establecer a dónde vamos. La respuesta es siempre difícil, porque el hombre está y ha venido de el pasado. El hombre quizás camina hacia el futuro de su vida, el hombre, la mujer. Pero a diferencia del futuro, ¿no? El pasado puede ser, aunque sea medianamente concebido, medianamente recordado, medianamente captado y potenciado en nuestra memoria. Mientras que el futuro, aunque pueda ser previsible en algunos de sus matices y en algunos de sus aspectos, ¿no? Tiene otros aspectos de grave oscuridad. En cuanto al presente, el presente en realidad es una especie de lámina, ¿no? Que va como una lámina instantánea, llamemos así, entre el pasado y el futuro. Si bien puede ser llamado un tiempo gramatical, pero en propiedad del hombre lo que vive es inmediatamente pasado apenas vivido, ¿no? Y el resto es el futuro, a veces previsible en algunos aspectos y matices, y en otros momentos no. ¿Cómo determinarnos como personas? Mediante la comprensión. ¿Y cómo alcanzar la comprensión? Mediante la búsqueda y quizás decía entonces el hallazgo del equilibrio. Quiere decir que el equilibrio, ¿no? Viene a ser la ley, o debería ser la ley de nuestra vida, si no alcanzado, por lo menos buscado largamente entre nosotros. La búsqueda del equilibrio, surgida principalmente en realidad en Oriente, más que en Occidente, en que hablamos en Occidente de justicia y libertad, no puede ser perdida. Al contrario, debe ser divulgada, debe ser rescatada, debe ser aplicada, porque de lo contrario nunca nos vamos a entender como personas, ni comprenderemos a espíritus que pueden ser superiores a los nuestros. Esa búsqueda del equilibrio, palabra que aunque occidental, expresa mucho mejor la conciencia de Oriente y que deberíamos tener presente como quien se mira en un espejo. Es lo que a veces en el propio Occidente se ha llamado de otra manera. Esa búsqueda del equilibrio se ha llamado en el Occidente dignidad. Y se ha llamado dignidad porque cuando comenzó a utilizarse esa palabra tal como ha venido a nosotros, tal como la a veces podemos entender, ¿ya? Es el establecimiento del mérito. Digna es la persona que se merece algo. Entonces, el establecimiento del mérito o la ganancia de un mérito viene a ser una dignidad, una especie de premio. ¿Ya? ¿Y ese premio qué es? La perfección humana. ¿Podemos llegar a la perfección? La perfección es un punto difícil de alcanzar. Sin embargo,
la búsqueda incesante de uno mismo es la perfección humana, no es la llegada, no es el punto final quizás, porque de ese esfuerzo no somos capaces los hombres por ese aspecto de contradicción que tenemos, ¿no? Que produce en nosotros vaivenes, que produce entre nosotros desvíos, que produce entre nosotros la ruptura de las uniformidades. Como no la podemos alcanzar, los límites de la perfección entre nosotros son los esfuerzos de la búsqueda, ¿no? En este caso, del equilibrio. Equilibrio que en este momento estoy llamando yo dignidad. La lucha por la dignidad humana, es decir, por el humano equilibrio, es una lucha que va a ser y es interminable. Este modesto conferencista ha hecho permanentemente esa lucha, no ha encontrado todavía una respuesta, pero quiere ayudar a abrir un camino a base de su propia experiencia. Muchas gracias. Doctor, ha dejado la vara muy alta. Siempre el doctor Gustavo Guillén López Casilla, desde que lo conozco y en las 3 conferencias con estas dictadas, siempre deja la vara muy alta, en el sentido de humildad, porque a saber que él es un conocedor, tiene mucho conocimiento, investiga, analiza, compara, expresa, comparte, entrega, pues siempre se pone en una posición de ser menos de lo que dice. Por eso que invita pues a que uno pueda analizar, a tomar sus palabras si creen conveniente o que sea parte de un descubrimiento, de una investigación. Pero este tema de hacia el equilibrio es sumamente importante y a veces dejado de lado. Muchas veces dejado de lado y da pena para las personas que no viven conscientes de su presente. Mayormente la gente está viviendo del pasado y si no está viviendo del futuro que no existe, pero están dándole vuelta y media y se pierden el presente. Y el presente le podemos llamar el equilibrio, que nos podemos estar acercando a ese equilibrio, porque entre futuro y pasado, pues esas dos fuerzas hacen que de una u otra manera busquemos esa estabilidad, esa estabilidad de estar conscientes, como dicen desde la India hasta los psicólogos del occidente, del aquí y del ahora. Aunque suena ya un poco cliché, porque esto está usado hasta por los coaches hoy en día, o esta filosofía holística que utiliza esa palabra del aquí y la ahora, pues no deja de ser importante, no siendo un cliché, que debemos vivir el presente. Y ese presente también se presta como equilibrio, que no es, como dice el doctor, que podamos alcanzar el equilibrio absoluto, pero sí vamos en pos de él, sí vamos camino a él. Y ese es tomar conciencia de nuestros actos, tomar conciencia inclusive de nuestros sentimientos. Porque yo no puedo querer por querer, yo no puedo amar por amar, yo no puedo pensar por pensar. Se supone que yo debo querer, amar, pensar con conciencia de mis actos, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Debo ser consciente de ello. Y debo ser conscientes a la hora que yo transmito mis pensamientos, mis sentimientos, mi amor, para que tenga pegada, para que se pueda entender. El doctor descifró muy bien, empezando sus palabras dando una etimología o dando una explicación científica acerca del equilibrio, no, pero de esto, ¿cómo se llama esto? Dios mío, ahorita me acuerdo, pero utilizó, claro, para dar el ejemplo del equilibrio, utilizó el conocimiento de
de estas fuerzas opuestas que tiene que haber de la, ¿cómo se llama esto, doctor? Ingeniería, ¿cómo se llama esto? De En la física. Física, ok. Utilizó el término de la física, de que tiene que haber dos fuerzas opuestas para que pueda haber un cierto equilibrio, pero que se aduce a una cierta estabilidad, como estabilidad. Pero sabemos muy bien que en la práctica esa estabilidad todavía no se ha alcanzado y estamos camino a ella. Pero debemos, como dice el doctor, debemos entender que tanto la luz como la sombra no la podemos negar. Tenemos que aceptar eso y convivir con ello y saber vivir con ello. Como decía el doctor, pues no podemos decir, no podemos contradecir, por ejemplo, yo estoy haciendo bien y otra persona puede venir y decir, no, lo que tú haces no está bien. Tengo que tomarlo en cuenta, porque yo pienso que estoy haciendo las cosas bien, pero él de la otra esquina, o como un director técnico de un partido de fútbol, dice, no estás haciendo las cosas bien, no estás bien posicionado, de repente estás en el área donde estás en fuera de juego, pero tú crees que estás haciendo las cosas bien, entonces tengo que aceptar la otra parte. Siempre, ¿no? Siempre tengo que estar tesis y antitesis, tengo que estar aceptando todas esas cosas. ¿Para qué? Para que mi búsqueda de mi equilibrio sea desde atractiva y sea siempre consciente. Yo no puedo negar la noche, no puedo negar el día. Las dos de una u otra manera existen, pero todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, y el doctor lo sabe muy bien. Todo lo que existe en este mundo tiene un porqué. Allá el tema, allá la tesis que tenemos que descubrir para qué exactamente están y para qué existen. No solamente para qué están, sino para qué existen y qué valor juega en mi vida, ¿no? La luz del sol, qué valor juega en mi vida, el agua, qué valor juega en mi vida, el aire, el viento, qué valor juega en mi vida, el oxígeno, qué valor juega en mi vida. ¿Y para qué está? Simplemente para adornar esa naturaleza o algo más, como yo, que soy parte de esta naturaleza. ¿Será que con ello yo puedo existir? ¿Será eso? Claro, entiendo que en el tiempo, entiendo al margen mi soberbia, al margen mi terquedad, entiendo que sí. Todos estos elementos existen para que yo de una u otra manera tenga también un sentido, mi existencia en este mundo. Como dicen siempre lo popular, ¿no? Aunque sea, aporta un granito de arena. Entonces nuestra existencia es para aportar ese grano de arena y mucho más, en la medida que la vida nos permita. El doctor ha sido muy profundo con sus palabras. Y ha citado el Gita como ha citado un pensador hindú. Y ha citado a Sócrates también, ¿cierto? Aristóteles, citó a Aristóteles, que niega la filosofía. Claro, es Aristóteles, es una eminencia, pero no deja de ser Aristóteles un ser humano, que también puede estar equivocado, pero se le toma como una eminencia, se le toma como un gran referente, pero no deja de ser un ser humano común y silvestre, con mucho conocimiento, pues no deja de ser un ser humano mortal, o por lo menos no deja de ser un alma encarnada en ese cuerpo que en un momento dado dejará de existir, dejará su conocimiento, así como Descartes, que dice, pienso y después existo. Pero viene otro al tiempo y dice, pienso y después existo, está perfecto. Pero yo siento que más perfecto está que yo sienta y después existo, o que yo sienta y después pienso. ¿Por qué tengo que pensar después de existir? ¿Por qué no sentir, pensar y existir o hacer? Entonces así el conocimiento se va renovando, el conocimiento se va retroalimentando, el conocimiento se va renovando. Y esa es parte del equilibrio, porque el equilibrio es todo eso. No es que te quedas estático, ya lo sé, ya lo entendí, ya la tengo clara y te quedas ahí. No, en todo caso el equilibrio no deja de ser dinámico, no deja de ser progresivo, como dice Sri Guru Maharaj, y no deja de ser positivo. El concepto del equilibrio es positivo, progresivo y dinámico. No estático, sino extático, de éxtasis. O sea, siempre tiene que haber una evolución de la conciencia, una evolución de los sentimientos, una evolución del conocimiento. Doctor.
Prosiga. Tenemos tiempo. Bien. Nosotros, así como nos hemos remontado a algunos pensadores o teólogos del pasado, por ejemplo, podríamos hacer mención de algunos pensamientos de carácter novedoso. Podríamos tratar de encontrar en ellos algo de lo que estoy diciendo o que contravenga también lo mismo. Porque nosotros, en el sentido más tolerante del término, no podemos entender la búsqueda del equilibrio, ¿no?, con solamente una rama o una ramificación del sentido de las cosas. Si algo necesitamos es la objetividad que trae la humildad. Por ejemplo, un pensador, aunque con miras particulares, ¿no?, Francis Fukuyama, de Estados Unidos, ¿no?, sostenía que nosotros estamos o debemos incorporarnos en un mundo moderno dentro de la cultura de la confianza. Cultura de la confianza que tiene como base la cultura de la dignidad. Habíamos hablado de la dignidad como el nombre, ¿no?, que adquiere la virtud, ¿no?, en Occidente, en el sentido de tener un mérito, de alcanzar un premio, y en Oriente sería aproximadamente la idea del equilibrio, ¿no?, como camino hacia la verdad. Muy bien. Entonces él nos relata, ¿no?, de que la confianza es una de las bases de la sociedad. ¿Cómo se alcanzaría la confianza? En los términos aproximadamente que yo les he propuesto con anterioridad, ¿no?, la confianza es uno de los grandes alcances de la búsqueda del equilibrio, porque la fidelidad, el poder saber del amor del otro, que quiere decir confiar justamente, ¿ya?, es un camino de paz en medio, ¿no?, del caos y los desniveles cotidianos. La confianza también se entiende, fíjense, y aquí se ve la sabiduría hebrea también, ¿no? La confianza se entiende como la pieza clave, ¿no?, del pensamiento dirigido, ¿no?, a tener una vida sana. La confianza tiene que ser coherente solamente en el sentido, ¿no?, de que todos podamos ser hasta cierto punto incondicionales, es decir, tengamos una lealtad casi sin cortapisas, sin limitaciones. ¿Es posible, pregunto yo, y quizás sea yo el único que me lo responda, porque será esta una opinión personal, es posible guardar una lealtad absoluta a todo trance, a todas las personas? ¿Qué podría ser una persona? Y este es un caso de conciencia. ¿Qué podría ser una persona, ¿no?, si ve que aquella a la que le guarda lealtad, ¿no?, es más bien quien explota, somete, convierte al servilismo, maltrata, destruye, hace todo lo contrario a una necesaria convivencia social? ¿Tiene límites la lealtad entonces? Había dicho que la lealtad, como virtud, debería ser incondicional, pero en un caso de conciencia, yo debería decir también que como nosotros tenemos que elegir entre los diferentes bienes como entre los diferentes males, así como somos capaces de elegir entre las cosas buenas entre sí, podríamos elegir entre las malas entre sí. Y entonces yo diría, ¿no?, yo diría que no se puede guardar lealtad en la medida, ¿no?, de que se nos traicione con esa lealtad. Es decir, se traicione la vida misma.
el medio mismo para alcanzar esa perfección que decía en el equilibrio. Si una persona está orientada hacia la destrucción o hacia el mal, a ella nuestra lealtad no se puede referir. Nuestra lealtad tiene que referirse a aquella que se oriente, a aquella persona que se oriente hacia la verdad, lo que importa un camino libre de nosotros. Porque había dicho también ya hace buenos minutos, ¿no?, que necesitamos la libertad, pero no por sí misma, sino para alcanzar la verdad, que es la forma del equilibrio. Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero el camino del equilibrio es el que quisiéramos alcanzar en una primera fase, en un primer momento, y no podemos hacerlo si no somos libres. Y nadie es libre si no es justo, nadie es libre si no es bueno. Y una persona buena es la que es leal, pero también la que guarda lealtad al propio bien. Es decir, a las cosas de ese bien o a los hombres buenos. La limitación del ser humano es entonces que, dado que esas incoherencias y contradicciones que tiene, ¿no?, la limitación es tener que alcanzar la verdad mediante la libertad mediante la lealtad, pero la lealtad a lo bueno, la lealtad al bien. No se puede guardar lealtad a ciegas. Eso es caminar, con mucha modestia lo digo, hacia un verdadero precipicio. Allí surge uno de los caminos adicionales que tenemos hacia el equilibrio. La búsqueda, ¿no?, de la verdad es, volvemos a repetir, pero para seguir avanzando, la búsqueda de la verdad es el sendero de la libertad. ¿Y cómo alcanzar el sendero de la libertad si no es a través de la confianza? Fukuyama utiliza la confianza, ¿no?, en el sentido de las transacciones, en el sentido del tráfico, en el sentido del intercambio. Yo la aplicaría sin negar a Fukuyama como persona y como pensador, ¿no? Yo lo consideraría a esa confianza como un mérito, como una virtud, ¿no?, para llegar a la tranquilidad del espíritu. Porque la confianza, ¿no?, como amor al otro, eso es confiarse. Como amor al otro es engrandecerse a sí mismo. En realidad, ¿no?, la persona que ama es que merece ser amada, porque deja todo en poder de otro. Y al dejar todo en poder del otro, no es que quede inerme, no es que quede indefensa. Al contrario, ha alcanzado un paso más hacia la verdad. Cualquiera que fuere esta, cualquiera que fuere su idea, aún dentro de sus contradicciones, ese es su equilibrio personal. Personal. Un equilibrio mayor, un equilibrio espiritual, es el equilibrio al que yo me he referido con el título. Entonces, el equilibrio personal es el avanzar por el camino, aunque no lleguemos nunca al final, o no lleguemos a la cima deseada. A veces llegamos en la vida a pequeñas cimas, porque en la vida, a lo largo del tiempo y de nuestras épocas como personas, ¿no?, procuramos alcanzar algunas estrellas en el camino, pero son estrellas menores frente a las verdaderas estrellas, o a la verdadera estrella, que es el equilibrio de los hombres, respecto del cual no importan las consecuencias para su alcance, ¿no? Es la verdadera pugna humana. Entonces el hombre vive en medio de esa pugna, en el combate desigual de sus propias contradicciones. El encuentro del equilibrio
nuevamente puedo concluir por este camino, ¿no? Es sumamente difícil y quizás no lo lleguemos a lograr, pero es el más alto de los ideales. Los pequeños equilibrios personales son los pequeños triunfos del hombre, hasta que llegue el momento en que tengamos que desaparecer. Por eso no alcanzamos nunca el equilibrio, por nuestras grandes limitaciones, las del cuerpo y las del alma. Ahí los dejo con ese pensamiento. Gracias. Tenemos 5 minutos. El doctor nos está regalando más conocimiento, filosofando, ahondando más en el tema del equilibrio como sinónimo de confianza, y esa confianza también podemos sumarla a una fe que puede empezar por nosotros mismos, tenemos fe, ¿no? Tenemos fe y confianza, como también tener confianza en la vida, porque la verdad que uno no sabe qué va a pasar a un segundo siguiente. Aparentemente sí sabemos lo que va a pasar, porque creemos que tenemos el control de todo, pero honestamente, humildemente hablando, no sabemos qué va a pasar al segundo siguiente. Por eso mismo tenemos que seguir con este tema de vivir de una manera consciente en el presente, tener mucha confianza en lo que estamos haciendo, y si nos toca la puerta donde nos dicen te vas de una manera súbita, a priori y posteriori, pues que nos encuentre en ese camino, ¿no? de la perfección, del equilibrio, de la confianza, de la fe. Pero a ello yo le agregaría algo, doctor, que es, entre todo, es la misericordia. Muchas veces mujeres se casan para formar un hogar y por alguna razón no pueden engendrar, no pueden tener hijos al mundo. Y otras mujeres que no están ni pensando casarse ni tener hijos al mundo, por cuestiones accidentales, traen hijos al mundo. Entonces, la verdad que no todo está dicho, no todo está escrito, pero por misericordia respiramos, por misericordia estamos vivos, por misericordia hemos venido al mundo. Porque hay mamás que no pueden, tienen todas las ganas la mujer de tener hijos, pero no sé, su organismo, su naturaleza no les permite. Y lo que así le han permitido es una gran misericordia. Es una gran misericordia. Respirar, sonreír, tener un trabajo, utilizando estas herramientas como profesionales para buscar el pan de cada día. Es una misericordia. Porque no todos los profesionales que tienen las herramientas debidas pueden darse un pan a la boca. Imagínense lo que digo. No todos. Por más habilidades que tengan, pero no sé, pues, de una u otra manera la vida no es compatible con lo que quiere, con lo que está diciendo hacer. Por alguna razón pasan por 1000 pruebas. Y pareciera que en un momento esta persona dice, ¿para qué me preparé? ¿Para qué estudié tanto? Si no puedo ganar ni un penny ni un cobre. Pongamos, lo estamos colocando los ejemplos más carnales, más mortales. Pero así, o sea, de todo lo que ha dicho el doctor, pues es muy cierto, es muy profundo, pero sí le digo, doctor, tanto esta vida humana es limitada, pero el aspecto del alma, el aspecto del aspecto espiritual es ilimitado. Eso no hay principio ni fin, es innaciente. Habla la filosofía del Oriente, la Sagrada Escritura de la India, que el alma en sí, lo que somos nosotros, somos innacientes, no hay principio ni fin. Y así también son los sentimientos. Y también quería decirle que cuando nosotros entregamos nuestro amor a otra persona, entregamos todo en esa plena confianza, muchas veces de repente nos pueden jugar mal. Tal vez sí, tal vez no, ¿cierto? Pero sin embargo, a pesar que nos jueguen bien o mal, una vez que entregamos esto, entendemos que ya no es nuestro, porque lo estamos entregando, lo estamos dando, ya no nos pertenece. Si esa persona hace lo que hace
con los sentimientos, con el amor que le hemos entregado, ya no nos compete a nosotros. Lo que nos compete es que nosotros tenemos que seguir amando a pesar de todo lo que nos pueda pesar. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro amor, y para buenas o para malas tenemos que seguir amando, porque no podemos cortar la fuente de nuestro amor, porque el amor no se acaba. El amor cuando se entrega no se acaba. Más bien el amor, hay una reciprocidad de sentimientos cuando esa persona que ha recibido nuestro amor, ¿no?, lo va entregando, pero con su propio estilo, con su propia esencia. Entonces hay un reciprocar y crecemos, individual como pareja, ¿no? Entonces, no, así es, ¿no, doctor? Estamos a las 3. Palabras finales, doctorcito. De entre las muchas cosas que ha añadido, ¿no?, mi estimado amigo, efectivamente, ¿no?, el término misericordia es sin duda el término mayor entre muchos magníficos. Y esa misericordia hace que podamos dar un amor más allá, ¿no?, de consideraciones temporales. El verdadero amor tiene una prolongación inmortal. El cuerpo es limitado. El equilibrio quizás no lo alcancemos nunca, justamente por esa limitación, pero nuestro espíritu puede supervivir, se prolonga, y esa prolongación es lo que hace pensar a nosotros en el futuro para los otros que, limitados también a su vez en cuerpo, que vengan después, nos puedan recibir. Gracias. Muchas gracias. Una vez más, gracias a los presentes, a los participantes en esta 9ª temporada, nuestro 4º año, y en esta tercera exposición, en esta tercera conferencia que nos ha brindado, con muchas gracias, con mucha misericordia, el doctor Gustavo Guillén. Pues es un hombre de letras, un profesional, es doctor en leyes, abogado, y él, pueden imaginarse, él puede estar en este horario de 2 a 3 almorzando en su casa, o almorzando antes y atendiendo muchos casos, porque son muchos casos los que él atiende, casos desde pequeños entre comillas y casos muy intrincados, y siempre lo solicitan. Yo muchas veces estoy en su casa, como está en mi casa, y el teléfono deja de timbrar. No, doctor, esto, doctor, aquello, cómo salió, cómo así, va a interponer. Entonces es así. Entonces tenerlo acá, la verdad que es una gran misericordia. Yo le he robado el tiempo, pero el doctor a la vez ha hecho el binomio perfecto, decir, ya, yo tal día puedo y tal día me gustaría hablar de este punto. Y eso es de considerar, eso es de valorar, eso se llama aprecio. Aprecio, hay que apreciarlo y hay que atesorarlo. Y esas son las relaciones humanas. Todo gesto no es por derecho, sino es por misericordia, es por amor. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Gracias.